La historia de Job es una narración profunda sobre la fe y la resiliencia ante la adversidad. Este justo hombre es sometido a pruebas extremas, convirtiéndose en emblema de perseverancia. Su vida, antes plena en fortuna y devoción, se ve drásticamente alterada. Job, antes de su prueba, disfrutaba de una existencia próspera, rodeado por una gran familia y vastas riquezas. Su devoción a Dios era inquebrantable, demostrando una fe pura y sincera, sin sospechar los desafíos que enfrentaría. La serenidad de Job se ve interrumpida cuando Satán, cuestionando la autenticidad de su fe, propone una apuesta celestial. El desafío era claro: someter a Job a pruebas extremas para ver si su fe permanecía inalterable ante la adversidad. El inicio de las pruebas marca un antes y un después en la vida de Job. Pierde sus riquezas, sus hijos y su estabilidad, un golpe tras otro, en una sucesión de eventos catastróficos que parecían no tener fin. A pesar del dolor y la pérdida, la respuesta inicial de Job es una de fe y resignación. Su capacidad para mantenerse firme en sus creencias, aun cuando todo parecía perdido, destaca su extraordinaria fortaleza espiritual y su inquebrantable confianza en Dios. La llegada de los tres amigos de Job marca un punto de inflexión en su historia. Ellos vienen con la intención de consolarlo, pero sus palabras pronto se tornan en reproches, argumentando que el sufrimiento es consecuencia del pecado. A través de largas discusiones, intentan convencer a Job de que debe haber cometido algún error para merecer tal castigo divino. Job se encuentra en medio de un intenso debate teológico con sus amigos. Cada uno ofrece su explicación sobre el sufrimiento de Job, basándose en sus propias interpretaciones de la justicia divina. Sin embargo, estas explicaciones solo sirven para aumentar la frustración de Job, quien se siente incomprendido y aislado en su dolor. La situación de Job se complica aún más cuando expresa su frustración y cuestiona el porqué de su sufrimiento. Sus lamentos reflejan una profunda angustia y un anhelo por entender las razones detrás de sus adversidades. A pesar de su fe, Job no puede evitar sentirse abandonado, lo que lo lleva a cuestionar la justicia de Dios. En medio de su desesperación, Job clama por un mediador entre él y Dios, alguien que pueda comprender su inocencia y explicar su caso ante el Creador. Este anhelo refleja la profundidad de su desesperanza y su necesidad de validación y justicia en medio de su incomprensible sufrimiento. La aparición de Eliú introduce una nueva perspectiva en la narrativa. Siendo más joven que los otros amigos de Job, Eliú critica tanto a Job como a sus amigos por no comprender plenamente la naturaleza de Dios. Eliú propone que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina divina, no necesariamente un castigo por el pecado, ofreciendo así una visión que preludia la intervención divina directa. La intervención divina marca un punto de inflexión en la historia de Job. Dios, desde la magnitud de una tormenta, decide hablar directamente a Job, cuestionando su comprensión del universo y la justicia. Este acto supremo muestra la distancia entre la sabiduría humana y la divina. La majestad de la creación se convierte en el centro de la lección impartida por Dios. A través de preguntas retóricas sobre el orden natural, se revela el poder y la sabiduría insondables de Dios. Job y sus amigos son confrontados con la realidad de su limitado entendimiento. Dios desafía a Job, preguntándole dónde estaba cuando los cimientos del mundo fueron establecidos. Esta pregunta retumba en el corazón de Job, llevándolo a reconocer la grandeza de Dios y su propia insignificancia. Es un momento de revelación profunda para él. La humildad de Job surge al confrontar la grandeza divina. Reconoce su falta de conocimiento y se somete a la voluntad y sabiduría de Dios. Este acto de humildad marca el inicio de su transformación y restauración espiritual. La restauración de la fe de Job es un testimonio de su viaje interior. A través de su humillación y reconocimiento de la limitación humana, Job vuelve a encontrar su lugar en el orden divino, preparando el escenario para su eventual restitución y bendición duplicada. La restitución de Job no es solo una historia de recuperación material, sino un profundo mensaje sobre la fe y la perseverancia. Tras su inquebrantable confianza en Dios, Job recibe bendiciones duplicadas, un testimonio de la recompensa divina ante la adversidad.
Job no solo recupera su fortuna, sino que también se le concede una nueva familia. Este acto simboliza la restauración completa no solo de su riqueza, sino también de su corazón y espíritu. La alegría vuelve a su vida, demostrando que la fe puede reconstruir lo que la tragedia destruyó. La longevidad de Job es otra bendición que recibe, convirtiéndose en un símbolo de la gracia divina. Su vida prolongada le permite disfrutar de su restitución y compartir su sabiduría. Esta bendición subraya el valor de la paciencia y la fe en medio del sufrimiento. La prueba de Job enseña una invaluable lección sobre la fortaleza de la fe. A pesar de las pruebas más duras, su confianza inquebrantable en Dios le muestra al mundo que la fe genuina puede resistir cualquier tormenta, manteniendo firme el espíritu humano. La soberanía de Dios y el libre albedrío humano coexisten en la historia de Job, planteando profundos cuestionamientos sobre el propósito del sufrimiento y la naturaleza de la fe. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la divinidad y el significado de nuestra perseverancia. La fe restaurada y el propósito del sufrimiento en la historia de Job nos enseñan una valiosa lección sobre la resiliencia y la confianza en lo divino. A través de su inquebrantable fe, Job demuestra que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la redención son posibles. Esta lección se convierte en un faro de luz para todos aquellos que atraviesan adversidades, recordándonos que la fe puede ser más fuerte que cualquier prueba. El legado de Job y su mensaje intemporal de esperanza y redención resuenan a través de los siglos como un testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y resiliencia, ofreciéndonos un ejemplo de cómo enfrentar las pruebas de la vida con dignidad y confianza en un propósito mayor. La vida de Job es un recordatorio de que, más allá de las tribulaciones, siempre hay espacio para la restauración y la bendición.